Bueno, también hablamos de las características fisiológicas vasculares. En este caso, el tallo separa las hojas, las flores y los frutos del suelo. Ayudan al crecimiento de sus vegetales con respecto a las briófitas. También contiene verdaderas raíces de los tallos a las hojas. Las raíces además sujetan a la planta y succionan los nutrientes del suelo que sirvan como reserva de alimentos. En este caso hablamos de las plantas vasculantes en el que están los vasos conductores. En este caso está xilema y floema. El xilema pues conduce el agua y los nutrientes desde las raíces al resto de la planta. El floema conduce los nutrientes sintetizados desde las hojas hasta el resto de la planta. Otras características en este caso de vasculantes sin semillas, que son las periófitas. Los helechos suelen encontrarse en tierras húmedas, bosques, en árboles, en casas. También la alta humedad resulta indispensable por sus sistemas productivos. La necesitan. Las hojas de los helechos se llaman frondes. También encontramos las gimnospermas, que son plantas vasculares con semillas. Entonces en este caso son semillas desnudas que no están dentro del fruto. En este caso así las vemos que no están protegidas y estas se encierran en una cubierta carnosa o con apariencia de papel. Entonces en este caso hablamos de las gimnospermas como coníferas. Entonces encontramos que las coníferas están divididas por conos, o sea son piñas en las que encontramos que son flores masculinas o femeninas. También encontramos las hojas y el tallo tronco. En este caso sería porque ya está especificado. Entonces en las coníferas encontramos las cícadas, el ginkgo, bueno, existe gran variedad. De las cícadas encontramos 130 especies, pertenecen a regiones tropicales y subtropicales. La única especie viva en el ginkgo biloba, es nativo de China. Existen aproximadamente, a nivel general, existen aproximadamente 600 especies, son árboles leñosos y arbustos. Sus semillas se forman por conos femeninos. Las piñas masculinas liberan polen por el viento que las lleva hasta los conos femeninos. También hablamos de que las hojas son similares a agujetas o escamas cubiertas con una cutícula gruesa, son más resistentes a la sequía y al frío que las plantas con flor. En este caso entonces vamos a hablar primero que todo de las conos o piñas. En este caso son estas, que las encontramos en los pinos, puede ser donde se producen semillas que son en forma de cono. Los conos femeninos están formados por un eje central en el que se colocan en forma de espiral numerosas escamas. También hablamos de que las hojas, las hojas es una parte importante de las plantas que contiene el pigmento verde llamado clorofila. También hablamos del tallo tronco, que es un tallo más ramificado de los árboles. En este caso la mayoría de los árboles así están con este tallo. Están con este tallo. Bueno, hablamos de conos masculinos y conos femeninos. En este caso, los conos masculinos al final de las ramas se encuentran con una gran cantidad de estambres agrupados en sus conos, en este caso, y conos femeninos con la base de las ramas construidas por una escama, sería en este caso. Las características fisiológicas vasculares con semilla. Las plantas con semillas se adaptan para sobrevivir en diferentes ambientes. En lugares muy secos, las semillas tienen capacidad de permanecer en estado latente hasta que llueva para germinar. En lugares muy húmedos, la semilla tiene mecanismos para evitar pudrirse antes de germinar. Cuando hablamos de gimnospermas, las semillas que producen no se desarrollan en el interior del fruto cerrado. Estas se desarrollan sobre la escama en forma de cono. También hablamos de que el grupo de plantas gimnospermas más conocidas es las coníferas, que encontramos los pinos, los cedros, los abetos. También hablamos en este caso de las angiospermas, que son plantas con flor. Ellas son plantas vasculares con semilla y con flores. En este caso son las únicas que pueden producir flor y fruto. Se presentan ovarios que encierran uno o más carpelos que contienen óvulos. Tras la fertilización, el óvulo madura hasta formar una semilla. Por su parte, el ovario se transforma en fruto. En este caso existen más de 2.600 especies
sobreviven casi sobre todas las hábitats terrestres, incluso en lagos, ríos, mares. Su factor de éxito es la flor, un brote que es producido especializado. Entonces la flor es un aparato reproductor de la mayoría de las plantas, ya pueden ser femeninas o masculinas en algunos casos. Carecen ambos de gametos y que sirven solo para generar la polinización. En este caso entonces vamos a explicar primero que todo las partes de la flor. Aquí encontramos la corola, estambres, pistilo, cáliz y el óvulo. ¿Qué es la corola? Es el conjunto de pétalos que forman la flor y la protegen de sus órganos de reproducción. En este caso pues sería entonces la unión de sus pétalos. Cuando hablamos de óvulo es la semilla que aún no ha sido fecundada, pero cuando es al momento de la fecundación que más que todo ella realiza su función. Hablamos de óvulo, que es la parte verde de la flor que se encuentra junto con la corola. En este caso sería esta parte. Bueno, cuando hablamos de estambres es uno de los órganos florales masculinos, que son los portadores de sacos polínicos que originan los granos de polen. Cuando hablamos de pistilos, en este caso es esta parte del fondo central, que es el órgano que puede estar ubicado en la parte central de las flores y que corresponde a su faceta femenina. Entonces, ¿qué es la polinización? Es un proceso mediante el cual el polen se va transfiriendo en las antenas de una flor al estigma de la misma flor o de otra. La polinización se puede llevar a cabo por medio de vectores abióticos, que pueden ser los animales, o abióticos, que puede ser el viento o el agua. Existen dos tipos de polinización, que es la polinización cruzada, cuando ocurre que el polen es transferido a la flor de una planta diferente. O la autopolinización se presenta cuando el polen de una flor poliniza a la misma flor a distintas flores en un solo individuo. Entonces, las características fisiológicas vasculares con semilla de flor son las que producen semillas protegidas encerradas en el interior del fruto. Que existen dos tipos de plantas angiospermas, que son las monocotileas y las dicotiledóneas. En este caso hablamos de que las monocotileas tienen un solo cotiledón que germina solo una única hoja primitiva, creciendo en crecimiento diferente. Ejemplo, por ejemplo decimos un tronco de un árbol, de un pino, o de un tronco se corta, entonces en este se le ven los aritos y eso se tiene como nombre cambio, que es un tejido vegetal, pero en este caso no, porque esta habla de que solamente cuenta con un único cotiledón, que es el que germina, o sea, una sola hojita primitiva, en la que se desprenden las otras. Por ejemplo, la orquídea, los tulipanes, las palmeras. También hablamos de las dicolideas. Pues es un embrión en el que entra la semilla de dos colidones, que al germinar son dos hojas primitivas que le sirven de alimento a la nueva plántula. También hablamos de que estas tienen gran variedad, entonces tienen diferentes formas en las que pueden ser raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Entonces esto varía constantemente. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido un buen aporte.